Antes de empezar el video, quería dejarles saber que estaré haciendo un sorteo de 3 gift cards de $25. Serán de la preferencia de los ganadores, así que pueden ser de Apple, Google Play, PlayStation o realmente de lo que sea. Si quieren calificar, solo tienen que suscribirse al canal y dejar en los comentarios su banca o personaje de Bleach favorito. Anunciaré los ganadores en aproximadamente una semana. Muchas gracias, espero que disfruten el video. Cuando pensamos en antagonistas de anime icónicos, nos llegan muchos personajes a la mente, pero no se puede negar que los que han visto Bleach inmediatamente piensan en Aizen. Así que hablaremos de su vida y legado como uno de los personajes que ha hecho este anime tan conocido y exitoso. Un aspecto de este personaje que lo hace tan fascinante para muchos es que nunca se revelaron sus orígenes exactos, ni cómo se volvió tan poderoso. Lo primero que vemos del ex capitán de la quinta división es que el primero fue teniente de Shinji Hirako dentro de la misma división. Antes de ser teniente de Shinji Hirako, experimentó intentando crear el Hogyoku antes que Urahara, tomando las vidas de muchos dentro de la sociedad de almas tratando de lograrlo. Durante este tiempo también fue cuando reclutó a Gin Ishimaru después de herir a Rangiku Matsumoto. Cuando aumentaron las sospechas de Shinji Hirako, él lo ascendió a teniente para tenerlo más cerca y vigilarlo, pero esto fue exactamente lo que Aizen quería. Aizen luego acompañó a su teniente a la promoción de Kisuke Urahara y mientras hablaba con otros tenientes y capitanes se intrigó cuando le mencionaron que Kiryu Hikifune había ascendido a un puesto dentro de la División Zero porque él pensó que ya había obtenido un puesto en el Central 46. La próxima vez que vemos a Aizen es cuando, después de una conversación con Urahara, Shinji Hirako revela que Aizen estaba presente en secreto escuchando su conversación. Hirako irónicamente le dice que ha sabido sobre él desde que su madre lo llevaba en su vientre. 9 años en el futuro, Aizen le preguntó a Urahara si se había enterado de los eventos extraños que estaban ocurriendo en la Sociedad de Almas. Urahara le dijo que no y Hirako le explicó que almas estaban desapareciendo en el Rukongai, algo que la División 9 fue mandada a investigar. Cuando la División 9 fue traicionada por Kaname Tosen, el fiel ayudante de Aizen, Hirako aprendió sobre la verdad detrás de las desapariciones. Él dijo que realmente no estaba muy sorprendido porque sabía que Aizen era peligroso y que no se podía confiar en él, la razón por la cual lo eligió como su teniente. Aizen aseguró que fue él que lo eligió como su capitán porque sabía que por su falta de confianza no iba a tener la cercanía normal que existe entre un capitán y un teniente, haciendo que sus planes se desarrollen más fácilmente. Esa cercanía sería fundamental en este caso porque Aizen estaba usando su Zanpakuto Kyokazu Getsu para hacer que otro Shinigami pasara por él, algo que Hirako notaría con más conocimiento sobre su teniente. Después de dar sus explicaciones, Aizen estaba listo para apuñalar a Hirako, siendo parado por Kisuke Urahara. Él inicialmente intentó mentirle a Urahara diciéndole que intentaba ayudar a los que estaban haciendo la investigación, pero después le dijo la verdad y se escapó junto a Gin Ichimaru y Kaname Tosen. En un tiempo indeterminado, Aizen ascendió al puesto de capitán para reemplazar al desterrado Shinji Hirako. Lógicamente, una de sus primeras decisiones importantes como capitán fue nombrar a Gin Ichimaru como su teniente. Ellos siguieron experimentando con almas Halo, pero ahora tenían las intenciones de aprender a transformar un Halo en un Shinigami, lo opuesto de lo que sucedió con Hirako y los otros Vizard. Mientras estaban experimentando, salvaron, entre comillas, a unos estudiantes de la Academia de Shinigami. Entre esos estudiantes estaban Momo Hinamori, Renji Abarai e Izuru Kira. Los tres duraron un tiempo dentro de la División 5 porque Aizen se interesó en ellos, pero la única que duró mucho tiempo fue Hinamori. En un futuro más lejano, cuando Ichimaru y Tosen habían sido nombrados como capitanes, los tres fueron a Hueco Mundo y se enfrentaron con Barragan, la futura segunda espada y rey de Hueco Mundo. Aizen le preguntó si se uniría a ellos para crear un mundo superior, pero el rey les dijo que no, afirmando que no existía un poder superior al suyo. Sorprendiéndolo, Aizen usó su Zanpakuto para revelar que ya había derrotado a su ejército completo. En este momento, Barragan fue obligado a someterse y empezó a tener un odio contra Aizen que le duraría la vida entera. Siguiendo con sus experimentos, los tres lograron ver a Ishin, el padre de Ichigo, batallando contra una creación Halo de Aizen en el mundo humano. Después de un tiempo también apareció Masaki Kurosaki para ayudar a Ishin. Tosen quiso deshacerse de ella inmediatamente, pero Aizen no lo dejó porque quería saber qué pasaría con la participación de una Quincy en sus planes. Durante este momento, Aizen participó indirectamente con el nacimiento de Ichigo Kurosaki, pero participó más directamente con su desarrollo. Aizen fue responsable por mandar a Rukia Kuchi para Karakura, y también por mandar los Halo a atacar a Ichigo, notablemente mandando el menos grande que sorprendió a Ichigo y sus amigos. Como aprendemos en el próximo arco, donde Ichigo y sus aliados fueron a la Sociedad de Almas para rescatar a Rukia, él fue responsable de matar a los miembros del Central 46 para tomar decisiones en su puesto, incluyendo acercando más y más la fecha de la ejecución de Rukia. Durante este tiempo, Aizen se aprovechó de cómo muchos dentro de la Sociedad de Almas veían a Gin Ichimaru, para que pensaran que él era la mente maestra que estaba planificando todo, eventualmente fingiendo su muerte para que las sospechas cayeran sobre él.
Este evento también se aprovechó de la manipulación que Aizen tenía sobre su teniente Momo Hinamori, porque por su culpa ella no sabía vivir sin él. Las sospechas de la capitana Unohana aumentaron porque no fue convencida por el cadáver de Aizen, y ella con su teniente Izane Kotetsu investigaron la situación en el Central 46. Antes de ella se encontrar a Aizen vivo, él se encontró con Hinamori, apuñalándola y derrotando al capitán Hitsugaya. Aquí él nos explica a todos cómo funciona su Zanpakuto y cómo pudo lograr su plan de decepción, también revelando que además de Gin Ichimaru, Kaname Tosen está tomando sus órdenes. Aizen luego aparece al lado de Renji, diciéndole que suelte a Rukia, y él obviamente le dice que no. Aizen le dice que no hay problema, pero que junto a Rukia se llevará sus brazos. Sin matarlo por la intervención de Ichigo, él derrota a Renji fácilmente antes de parar el bankai de Ichigo con un solo dedo. Cuando para su Zanpakuto también vuelve a atacar a Renji para después ir donde Rukia y sacar el Hogyoku del pecho, parado por unos segundos por Sajin Komomura, quien él también derrotó sin esfuerzo. Aquí es cuando por primera vez en la serie se ve el Hogyoku, y Aizen da una explicación de sus poderes. Rukia ya no tenía uso para Aizen y por eso él intentó deshacerse de ella, siendo parado primero por Byakuya Kuchiki y luego por Yoruichi y Soifon. En esta situación que parece no tener salida, Aizen se escapa gracias a la luz que usan los menos grandes para salvar a sus aliados, haciéndolos intocables, llamada negación. Aquí aparecen los menos grandes para salvar a Aizen, e icónicamente este es el momento cuando Aizen dice que será el que se apoderará del mundo, cambiando su apariencia física también. Después de su abandono de la Sociedad de Almas, Aizen siguió con sus experimentos Halo, llegando a niveles muy avanzados con sus experimentos de los Arrancar, los Halo que se quitan la máscara para obtener poderes Shinigami. Él hizo esto en Hueco Mundo por la gran cantidad de Halo poderosos que existen allá, incluyendo los Arrancar más poderosos, uniéndolos en un grupo que él llamó La Espada. Dos miembros de la Espada fueron mandados por Aizen para el mundo humano, Yami y Ulquiorra, para ver el progreso del desarrollo de Ichigo. Poco tiempo después, Aizen se interesa en Orihime Inoue y sus poderes, iniciando otra invasión a Karakura para capturarla y llevarla al Palacio de las Noches, donde ella le muestra sus poderes. Cuando Ichigo y sus aliados invaden Hueco Mundo para rescatar a Orihime, Aizen reúne a los miembros de la Espada para advertirles de su presencia, pero cuando Grimmjow agresivamente quiere involucrarse sin permiso, él lo domina con su Reiatsu. Orihime es luego invitada por Aizen a ver el Hogyoku, para que sea una demostración de confianza y para pedirle que arregle los daños que ha sufrido. Como sabemos, la mayoría de la Espada fueron derrotados por Ichigo, sus aliados y los Shinigami que fueron enviados para ayudarlo, así que Aizen le pide que le traiga a Orihime. Él le dice a Orihime que lo espere en el palacio, en lo que ellos van a destruir el pueblo Karakura. Aquí Aizen revela una gran parte de su plan y uno de los motivos para explicar por qué quiso tener a Orihime en Hueco Mundo. Él nos revela que sabía que Ichigo y sus aliados iban a intentar rescatar a Inoue y que la Sociedad de Almas iba a mandar ayuda, disminuyendo la cantidad de Shinigami disponibles para ayudar al Gotei 3 en la batalla. Así que él invade con Ichimaru, Tosen, los tres miembros con el puesto más alto dentro de la Espada y sus subordinados, conocidos como fracciones. Aizen cierra el portal e inmediatamente reconoce que el pueblo Karakura que ve frente a él es una copia y que la versión verdadera fue movida a la Sociedad de Almas, pero él primero se enfoca en derrotar al Gotei 13. Antes de que Aizen pueda tomar acción, Yamamoto los rodea de su Yokaku Enjo junto a Tosen e Ichimaru para que no puedan participar en la batalla por un tiempo. Pero él tiene bastante paciencia porque confía que los tres miembros de la Espada son más poderosos que el Gotei 13. Junto a Wonder Boys aparece un Halo que apaga las llamas de Yamamoto y lo libera. El primero en atacar a Aizen es Shinji Hirako, pero es parado por Kaname Tosen, pero luego es también atacado por Barragan, la Espada número 2, antes de su muerte por el odio que le tuvo a Aizen desde el día que lo conoció. Mientras Ichimaru pelea contra Hirako, él le dice que terminará las cosas rápidamente, porque Stark ya no está capacitado para una batalla y Haribel tampoco está ganando la suya. Para terminar las cosas una vez por todas, va donde ella y la hiere gravemente, porque no es suficientemente fuerte para batallar a su lado. Ya no teniendo más aliados fuera de Ichimaru y Tosen, Aizen invita al Gotei 3 entero para que intenten derrotarlo. Él inicia su batalla contra Hirako nuevamente y le explica que no confía en nadie y que no se espera que confíen en él, porque Hirako no entendía su traición. Pero Aizen dice esto porque afirma que todos queremos creer en algo más grande que nosotros, y por eso él se convertirá en lo más grande que todos tendrán que obedecer. Con muchas ganas de combatir contra Aizen, Hirako le muestra su Zanpakuto y sus poderes que también afectan los sentidos, también siendo la primera persona que vemos herir a Aizen. Lamentablemente para Hirako, Aizen en poco tiempo se adapta a sus habilidades y lo vence. Otro atentado contra Aizen surge cuando Ichigo se une a la batalla, pero no tiene mucho éxito. Aún así, el Gotei 13 se enfrenta a Aizen para ayudar a Ichigo. Obviamente, por la diferencia de poder, ninguno puede darle un reto a Aizen, y él fácilmente derrota a varios capitanes y tenientes, notablemente engañándolos para que atacaran a Momo Hinamori en su puesto, algo que fue innecesariamente cruel considerando lo que él hizo la última vez que la vio. Cuando esto sucedió, le hicieron una pregunta que me imagino todos nos hicimos. ¿En qué momento él empezó a jugar con sus sentidos con una ilusión?
Aizen le respondió con otra pregunta. ¿En qué momento pensaste que no estabas bajo mi ilusión? Mostrando su inmadurez, Hitsugaya se llena de ira e intenta atacar a Aizen, sin pensar que no tiene ni la mínima posibilidad de vencerlo. Con un contraataque, él fácilmente incapacita a Hitsugaya, Kyoraku, Soifon y Hirako. Siendo aparentemente la última opción del Gotei 13, Yamamoto ataca a Aizen, pero es apuñalado. Yamamoto se aprovecha de esto y agarra a Aizen por el brazo, intentando incinerarlo, pero es parado por el Arrancar Wonderwise, un Arrancar diseñado por Aizen específicamente para apagar las llamas de su Zanpakuto. Aún así, Yamamoto derrota a Wonderwise y se enfrenta a Aizen, herido gravemente. Ichigo interviene y ataca a Aizen exitosamente, pero muestra que su evolución gracias al Hogyuku ha empezado, curando sus heridas. Sorprendiendo a Ichigo, él le dice que ha desarrollado de acuerdo con sus planes, contándole que gracias a él todo pasó exactamente como quiso. Ichigo inicialmente no entiende por qué Aizen lo consideró un candidato apto para un experimento de ese nivel, así que Aizen le empieza a explicar, pero su padre aparece y los interrumpe, atacándolo. Isshin ataca a Aizen y lo nota agotado, pero él le revela que esto es porque ha llegado a su límite como un Shinigami, y que evolucionará con el entendimiento del Hogyoku. Corrigiendo su error del pasado, él explica que el poder del Hogyoku no es destruir la barrera entre Shinigami y Halo, y que es cumplir los deseos de quien lo domine, siendo también la razón por la cual muchas cosas han ocurrido, incluyendo los poderes de Ichigo, Inoue y Sado. Continuando con su explicación, Aizen recibe un disparo de Urahara en el cuerpo, sorprendiéndolo. Urahara le dice que tenía mucho tiempo sin verse, y Aizen le cuenta cómo pudo dominar el Hogyoku de una forma que Urahara nunca pudo, antes de aparentemente apuñalarlo, antes de ser revelado que fue uno de sus trucos. Urahara aparece detrás de él y utiliza el Bakudo número 61 junto a los Bakudo número 63 y 79 y Hado número 91, creando una explosión bastante grande. Esto hace que Urahara crea que Aizen fue afectado porque dejó que el poder le llegara a la cabeza, pero un Aizen más evolucionado aparece detrás de él cortándolo y diciéndole que es inmortal gracias al Hogyoku. Urahara después le dice que sabía que sus hechizos no habían vencido a Aizen, pero que se sorprende que lo dejaría usar hechizos en general mientras lo sella, algo que será bien importante en el futuro. Aizen sobrevive y evoluciona aún más, estando completamente cubierto. Él es atacado por Yoruichi, pero en poco tiempo para sus ataques, junto a los ataques de los demás. Aizen por un tiempo habla de lo interesante que le parece Urahara, porque es el único que sobrepasa su inteligencia, y Urahara lo ataca pero es parado junto a otro ataque de Yoruichi. Urahara se aprovecha de las distracciones e intenta atacar otra vez, con Isshin uniéndose poco después. Aizen luego derrota a Urahara, Isshin y Yoruichi antes de evolucionar otra vez, antes de ir al verdadero pueblo de Karakura junto a Gin Ichimaru destruyendo el Kototsu en camino. Aizen en poco tiempo se encuentra con los amigos de Ichigo, siendo entre los pocos que pueden sobrevivir el poder de su Reiatsu, y les cae atrás. Cuando parece que Aizen va a quitarle las vidas a los humanos, aparece Rangiku Matsumoto para intervenir, y ella es llevada lejos inmediatamente por Gin Ichimaru. Intentando salvar a los humanos, el Shinigami encargado del pueblo de Karakura, Zenosuke, ataca a Aizen sin éxito, pero Aizen no llega a quitarle la vida por el regreso de Ichimaru. Cuando es preguntado, Ichimaru le dice a Aizen que se deshizo de Matsumoto, sorprendiéndolo, porque sabía que él sentía algo por ella. Ichimaru le contesta que no tiene sentimientos como una serpiente y procede a tocar la Zanpakuto de Aizen antes de apuñalarlo con la suya usando su Bankai. Cuando el pecho de Aizen está completamente abierto, Ichimaru se lleva el Hogyoku y corre, mientras parece que Aizen está rápidamente falleciendo. Como era de esperar, Aizen se cubre de luz y vuelve a evolucionar, ahora teniendo alas y pareciendo una mariposa. Con la finalización de la evolución de Aizen, el Hogyoku que Ichimaru tenía en sus manos se teletransporta a donde estaba, estando otra vez en la posesión de Aizen. Con un ataque, Aizen hiere a Ichimaru mortalmente, haciendo que Matsumoto revele que está viva y corra a su lado. Casualmente, en este mismo momento aparece Ichigo, después de su entrenamiento en el Dangai. Aizen comenta que Ichigo no ha evolucionado, pero Ichigo no le hace caso y le dice que debería mover su batalla a otro lado. Por su terquedad, Aizen no lo ve necesario, y en uno de los momentos más badass de Bleach, Ichigo lo agarra por la cara y lo mueve por obligación. Ellos luego empiezan su batalla y Aizen empieza a hablar mucho. Según Aizen, él es mucho más fuerte que Ichigo y él tiene un entendimiento total de los poderes de los dos. En un instante, Ichigo para la espada de Aizen con su mano, asombrándolo, pero él siguió pensando que fue por suerte. Esto provoca a Aizen a usar el Hado número 90, Kurohitsugi, que Ichigo destruye con una sencilla movida de mano. Aizen ahora empieza a ver que el poder de Ichigo no fue todo físico como él creía, haciendo que él se transforme otra vez y le dispare con varias esferas que lo lastiman. Aizen luego agarra a Ichigo un poco debilitado e intenta acabar con él, pero Ichigo se libera y usa el Getsuga Tensho final.
Aizen se asombra cuando ve este nuevo poder de Ichigo, y por fin entiende que no podía sentir su Reiatsu porque estaba en otro nivel de poder. Ichigo procede a herir a Aizen seriamente con Mugetsu, dejándolo abierto por una gran herida. Pero por el gran poder del Hogyoku, Aizen se regenera, y cuando trata de terminar la batalla, es atacado por un hechizo de un lado desconocido que lo apuñala en el pecho. Urahara luego aparece y revela que él fue responsable por el hechizo, también diciéndole que anteriormente entró un Kido dentro de otro Kido para poder sellarlo y que gracias a Ichigo, quien lo debilitó suficientemente, pudo funcionar. Lleno de furia, Aizen le dice a Urahara que lo odia porque es un desperdicio de inteligencia que se deja dominar por el rey espiritual. Luego de su captura, Aizen es atado a una silla y enfrenta al Central 46 para recibir su sentencia por sus crímenes. Él recibe una sentencia de más de 18.000 años en el nivel más bajo de Mugen, pero porque se burla de los jueces porque ellos están sentenciando a alguien como él, recibe par de miles de años más. Volvemos a saber sobre Aizen durante la invasión de Yhwach y los Quincy en la Sociedad de Almas, cuando él dice que fue a Mugen para hablar con Aizen y ofrecerle un puesto dentro de su ejército. Aizen, no queriendo servir bajo las órdenes de nadie, negó el puesto. Durante su tiempo con Aizen, Yhwach fue puesto bajo el efecto de su Zanpakuto, lo cual fue revelado cuando Yhwach perdió la noción del tiempo en la primera invasión. Aizen se fusionó con su Zanpakuto, y por esto ya no tenía necesidad de usar su Shikai para poner otros bajo sus ilusiones. La siguiente sección del video tendrá spoilers para el nuevo anime de Bleach porque contiene partes del nuevo arco que no han sido reveladas. Como sorpresa para muchos, el nuevo capitán general Shunsui Kyoraku baja a Mugen para pedirle ayuda a Aizen, primero quitándole el sello de la boca para que pueda hablarle. Teniendo el sello de la boca libre y sorprendiendo a Kyoraku, Aizen empieza a quitarse otros sellos del cuerpo, mientras explica que los sellos solo limitan la distancia de su Reiatsu, no su poder. Él llega a un acuerdo con Kyoraku porque entiende que los dos tienen un enemigo en común y va a la superficie de la Sociedad de Almas. Entendiblemente, los Shinigami que ven a Aizen se sorprenden al verlo libre por todos los crímenes que ha cometido. Él solo se ríe y felicita a Rukia por convertirse en teniente y dice que fue el mismo capitán general que lo liberó. Aún estando libre, Aizen se queja porque está confinado a estar en una silla, diciéndole que no lo podrá ayudar en ese estado. Demostrando lo opuesto, él usa Kido para destruir quienes los atacan. Aizen luego es sorprendido por un ataque del Sternritter U que lo deja inmóvil por unos minutos, pero él se recupera completamente y espera a Yhwach. Desde que lo ve, le da la bienvenida a su Sociedad de Almas, y con un ataque Yhwach destruye su silla, lo cual Aizen agradece después de comentar que Ichigo le dio mucha lucha para derrotar. Yhwach le dice lo contrario porque Ichigo derrotó a Aizen pero no a él, también preguntando por qué defendía a la Sociedad de Almas. Él le responde que lo hace porque lo quieren dominar y controlar, algo que él no puede permitir. Su conversación es interrumpida por un ataque de Ichigo y Renji hacia Yhwach. Aizen se aprovecha del ataque de Ichigo hacia Yhwach y lo ataca también, pero disfrazado como Renji usando su Zanpakuto. Él luego le muestra quién verdaderamente es antes de usar el Hado número 99 para destruir el terreno, aunque es rápidamente contraatacado. Aizen lo vuelve a atacar, pero esta vez usa sus ilusiones para que se parezca a Ichigo. Mientras está con la apariencia de Ichigo, es apuñalado en el pecho antes del verdadero Ichigo aparecer por detrás y vencer al Rey Quincy. Aizen felicita a Ichigo por su trabajo junto a él, y después regresa a servir su sentencia en el Mugen. Lo volvemos a ver 10 años después cuando comenta que la presencia del Rey Quincy por fin ha desaparecido dentro de la Sociedad de Almas, mientras también comenta sobre los planes que el Rey Quincy tenía por el mundo, los cuales tenían que ver con destruir la barrera entre la vida y la muerte. Según Aizen, esto sería negativo porque eliminar esta barrera también eliminaría la fe y la esperanza que le dan sentido a la vida. Ha sido curioso analizar a Aizen y su historia, especialmente porque al final de la serie terminó siendo una pieza necesaria para derrotar al villano más poderoso que se ha enfrentado a la Sociedad de Almas. Él siempre será recordado como uno de los villanos más importantes del anime, aunque tengo esperanza de que volvamos a ver más de él en el futuro. Gracias a todos por ver el video, espero que les haya gustado. Ya que estaré libre de la universidad, estaré subiendo videos con más frecuencia. Gracias otra vez y espero que tengan un buen resto de su día.